No me diga eso. Pues es que fíjense que nos, tuvimos junta con la academia y bueno, ya apenas cambiamos de semáforo verde, pero no han avisado nada, no sé si más adelante nos avisarán, pero lo que nos han dicho es que el siguiente semestre pues siguen las teorías en línea y los laboratorios de manera híbrida. Entonces, apenas nos dijeron eso. Pero bueno, pues todo puede cambiar en un momento dado, puesto que ya estamos en semáforo verde, nada más que recuerden que la indicación era que todos vacunados, en verde y de forma voluntaria. Entonces, creo que todavía ese proceso va a estar un poquito deteniéndonos en esta parte, no sé si haya otra indicación, pero lo que nos han dicho hasta el momento es que las teorías siguen siendo en línea para el semestre 22-2. Está bien, maestra. Gracias por la información. Sí, bueno, pues ya conforme sepamos más cosas, pues les vamos informando, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues vamos a continuar con nuestro curso. Me acabo de dar cuenta que nunca les abrí el apartado del proyecto, entonces supongo que no hicieron nada, porque nadie me preguntó además al respecto. En efecto. Así es. Pues no sé por qué no me preguntaron, jóvenes, puesto que era el trabajo que tenían ahí y nadie me dijo que si iba a haber apartado las instrucciones en la plataforma, nadie me preguntó. Pero bueno, pues eso es, pues los retrasa a ustedes más que nada. Ya está el apartado abierto, ahí les doy las indicaciones de que tienen que corregir su diagrama de flujo de proceso. Tiene fecha de entrega de mañana. Pero bueno, pues obviamente como no lo hicieron, pues se extenderá esa fecha. Tienen que corregir su diagrama y tienen que investigar la reacción de fermentación de sus procesos. Entonces, eso va a ser como avance del segundo parcial, como avance de su proyecto para evaluar la parte del proyecto del segundo departamental y ya para el tercer departamental, pues harán los cálculos correspondientes, elegirán 3 operaciones unitarias que incluya el fermentador, el bioreactor o el reactor químico y tendrán que realizar un video para mostrar lo que están produciendo como tipo comercial para su producto, pero también donde nos muestren el trabajo que se hizo con el diagrama, que expliquen el diagrama y que expliquen su cuadro de balance. Pero como les digo, solamente serán de 3 operaciones unitarias. Bueno, esto se los adelanto para que sepan más o menos en qué están. Lo que urge entonces en este parcial sería que investiguen la reacción de fermentación para que puedan hacer sus cálculos. Los 2 ejercicios que que tenían que trabajar en esta semana que pasó, era de 2 fermentadores. Uno se producía ácido acético a partir de etanol. Entonces, esas condiciones que les da el ejercicio es para que ustedes se den cuenta lo que tienen o lo que tendrían que investigar en su proyecto. Por ejemplo, el del etanol,
les indica qué bacteria se está utilizando. Entonces ustedes también tienen que investigar el microorganismo que va a llevar a cabo la bioreacción o la fermentación. También les dan condiciones, les dan la reacción de fermentación, las condiciones donde entra el oxígeno en exceso. Ustedes tendrían que investigar cuáles son los requerimientos de oxígeno en la producción para que puedan hacer los cálculos. También en los ejercicios, en esos en particular, como son de bioprocesos, y hay cosas muy complejas en los bioprocesos, la idea es que en esta materia de balance se hagan lo más sencillo posible, puesto que no tenemos todavía los elementos necesarios que nos van a completar la información del balance. Por ejemplo, ya cuando ustedes vayan a la parte de ingeniería de bioreactores o las biotecnologías, pues van a complementar más esta parte de los balances. Entonces, de manera sencilla, bueno, pues se tratan estos ejercicios con la finalidad de que ustedes hagan esos cálculos y se vayan dando cuenta de lo que involucra un bioproceso. También en ese ejercicio del etanol dan una restricción del proceso, y esta es que el microorganismo se inhibe o bien puede alterar su crecimiento, puesto que está expuesto al mismo producto que se está generando, que es el ácido. Entonces, para ello se introduce agua. Y entonces todos estos elementos que conlleva el bioproceso, de alguna manera ustedes tendrían que reflejarlo en lo que están trabajando. ¿Qué es lo que necesitan o cuáles son las condiciones de trabajo para la fermentación en el proceso que escogieron, o para la reacción o para la bioreacción? Entonces, sí necesitan hacer una investigación pues un poquito amplia para que puedan hacer los cálculos correspondientes. Aquí no se manejan reactivos limitantes como tal en los ejemplos, porque están considerando el 100% de conversión. Si habrá, si ustedes encuentran que las reacciones que se llevan a cabo no son de tal porcentaje, bueno, pues podrían considerarlo también. También otra situación que sucede en estos ejercicios que trabajaron y que están trabajando es que hay restricciones del proceso. Entonces, esas restricciones son las que permiten hacer las relaciones con la reacción y la estequiometría para conocer las generaciones y consumos de las especies que están involucradas en esa reacción. Entonces, ya sea que ustedes investiguen la reacción de fermentación y que a partir de la estequiometría y de los pesos moleculares de las especies hagan sus cálculos, bueno, pues esa parte sería adecuada, pero también podrían ustedes conocer a partir de artículos algunas proporciones de las reacciones y de los procesos, como sucede en el ejercicio de la goma, que es la que van a entregar en esta semana. En este ejercicio de la goma les están dando una reacción, pero ya con una estequiometría en masa de la reacción. Entonces, si se fijan, bueno, pues la goma no nos dan su peso molecular, no sabemos su estructura química, pero sí nos dan la relación de cuántos gramos o kilogramos se generan de acuerdo a la reacción. Entonces, por estequiometría se puede conocer pues cuánto se genera y se consume
de cada reactivo y producto. Entonces, ya sea que ustedes investiguen esta parte de la reacción solamente o bien con proporciones que les dé algún artículo, ¿no? O sea, la idea es de que ustedes investiguen esta parte para que hagan sus cálculos. Ajá, sí, que para el registro. Y bueno, pues la idea era esa, ¿no? Que ustedes vieran cómo son las condiciones de un bioproceso y más o menos lo que tendrían ustedes que conocer para hacer los cálculos correspondientes en la fermentación o en la reacción en la bioreacción. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tuvieran alguna duda de los ejercicios que quisieran que retomáramos o algo que se les dificultó, no sé. Ya se le venció a él. Le digo que mejor lo sacamos aquí en Ecatepec la cita, porque ¿qué crees? Está muy rápido, ¿eh? En Ecatepec está muy rápido, no hay mucha gente. Por mi parte no, profe. Ya conforme lo fui haciendo, como que me fui aclarando las dudas. Llegamos. De acuerdo. De hecho, pues el planteamiento era lo importante que ustedes entendieran para llegar a las ecuaciones de balance y finalmente resolverlo, ¿no? Para contestar las cuestiones que nos solicitaban. Y lo mismo sucede con el de la goma. Está el ejercicio planteado, se tiene que llegar a una serie de ecuaciones, los sistemas de ecuaciones para resolverlos y contestar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues todavía tienen un poco de tiempo para resolver este ejercicio. Los archivos se los mando por correo y ya no le mando en WhatsApp. Entonces, sí queda claro que tienen que buscar para su proyecto, o sea, sí están conscientes de lo que deben entregar. Como les digo, el apartado ya está. Tiene que corregir su diagrama y ponerme la reacción de fermentación o la relación que ustedes hayan encontrado de acuerdo a la bibliografía. Es importante que ustedes también manejen las referencias. No se les olvide hacer referencias a lo que investigaron para que, bueno, porque también será contada en su calificación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí queda claro? Profe, si no dejó comentarios en el diagrama, ¿volvemos a entregar el mismo diagrama o ya solo la reacción? En el diagrama bueno, no sé, hay una rúbrica que ustedes pueden ver, ¿no? Visualizar en sus notas, ¿o no? Sí. Entonces, esa rúbrica les ayuda a ustedes para ver si tuvieron el puntaje completo de cada rubro. Entonces, por ejemplo, si dice en el cuadro de balance que tienen hay una calificación que les faltó porque no pusieron el título o las unidades, bueno, pues eso sería la parte que tendrían que completar. O sea, no pongo comentarios, pero en la rúbrica ustedes se pueden dar cuenta si tuvieron el puntaje completo de cada punto. Para que ya cuando tenga su ¿sale? se la mande, ¿no? Y mientras facturamos aquí. De acuerdo, profe. Si me podría mandar usted la 100. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sigue después de esto que estamos revisando? Bueno, pues seguimos en sistemas reaccionantes, pero ahora vamos a ver la parte donde tengamos que considerar un proceso, también con recirculaciones, con derivaciones, etcétera. Entonces, voy a abrir el apartado de la plataforma. Ustedes me dicen si ya pueden verla. La gema hizo la primera, gram 2 y el 3. Ok. ¿Y su RFC? Ya se ve, profe. Ajá. ¿Ya? 3. Gracias. Ok. Y su RFC. Ay, bueno, muy bien. Está bien contado. Pues déjenmelo.
acceso al portal mientras. Y es que no Sí, ya saben, cualquier cosa jóvenes, le doy una estoy llamadita, sufriendo si necesita porque un frasco con algo. mi computadora, esta computadora que estoy usando no es la mía, Ah, sí, saludos a los dos. ya que tuve conflictos con la mía. Ah, bueno, está bien, yo se los Entonces subo. estoy Se los subo sufriendo. ratito. Se los bajo y ya nomás le mando la clave en el WhatsApp para que la pedimos ya tener acceso para que ya la tenga usted. Ya saben cómo es esto de Bueno, gracias, contador, que está muy bien. las Cuídense. crisis de Ahí me saluda el contador conectividad, Díaz. de Ya se me está esconde. y de que Bueno. nuestras máquinas ya no soportan tampoco la pandemia. Gracias. Bye. A ver, entonces estamos aquí en la unidad número 2, seguimos entonces en la unidad número 2. Como ya vieron, está bastante larguita, por eso esta materia solamente consta de 4 unidades. Entonces, en la unidad número 2 estamos en sistemas reaccionantes. Ahora vamos a ver bueno, ustedes ya revisaron esta parte de los bioprocesos. El proyecto ya está aquí visible para que ustedes lo consideren. Y me voy a meter aquí a la carpetita que ya también tienen visible en reacciones con recirculaciones. ¿Y a qué hora los quieres? Ya. Te voy a decir qué es lo que quiero. ¿Para qué los quieres? Entonces, No, quiero que dejes descansar esa computadora, que descansen tus ojos y que te sientes por acá a pelar chicha. ay, Por favor. No, pero quiero. Por favor. Pero no me dijo. Por favor. Ya te dije qué es lo que te quiero. dije que los quiero ya para que los pongas a coser. Y que se quite de ahí. Bueno, entonces estamos aquí en sistemas reaccionantes con recirculación. En este apartado bueno, pues hacemos un resumen de lo que ya debemos saber hasta el momento. Obedece, Los flujos de las especies que no reaccionan. No te quiero No, ni menos que pongas espérenme, creo que entré. Creo Pues entonces no me quieres que me ponga. ¿Qué tiene espacio? No, sí, está bien. Perdón, entré mal. Entonces cierra la computadora de arriba. Sabemos que todo balance en sistemas reaccionantes, bueno, pues se cumple la ecuación de balance, entradas más generación menos salidas menos el consumo, es igual a la acumulación. Las entradas y las salidas, pues están relacionadas con todo lo que entra y sale a través de las fronteras del sistema, del proceso, de la operación unitaria. Que las generaciones y los consumos están relacionados a la reacción química, ya que los reactivos se consumen, los productos se generan. Y además que la acumulación está asociada al tipo de régimen o proceso que estemos trabajando. En este caso, como seguimos en la unidad 2, recordarán que estamos trabajando en estado estacionario. Eso quiere decir que las variables del proceso no cambian con respecto del tiempo. Entonces, el término de acumulación pues va a ser igual a 0 en estado estacionario. En estado transitorio pues ya tendremos que analizar esta parte. Entonces, nuevamente estamos analizando que el balance en estado estacionario pues nos queda como entradas más generaciones son iguales a las salidas más el consumo y bueno pues esto se va a cumplir y lo vamos a analizar para cada especie molecular que intervenga en la reacción. Entonces tenemos aquí lo que ya habíamos visto en algún momento, tenemos el proceso, la operación unitaria, la recirculación es aquella corriente de flujo que se deriva de una de ellas y entonces se regresa a una parte determinada del proceso. Puede ser a la alimentación, puede ser a una operación unitaria anterior, etcétera, ¿no?
sin pasar por una operación unitaria, etcétera. Entonces, es cuando se regresa el flujo. La derivación, por su parte, es cuando tenemos un flujo que se está dividiendo y ese flujo se pasa ya sea al final del proceso o a otra operación unitaria, y entonces estamos hablando de una corriente de derivación. La purga nos va a permitir controlar alguna variable del proceso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí la salida del producto y se tiene una corriente recirculada, bueno, pues podemos tener aquí una salida para control de variables de operación, y pues esta sería una purga, ¿no? ¿Cuáles son los usos de estos tres sistemas que podemos encontrar en cualquier proceso? Bueno, pues recuperar y usar reactivos que no se consuman, recuperar catalizadores que son caros, entonces esto nos puede ayudar, las corrientes recirculadas, para diluir una corriente del proceso, si tenemos una carga alta de cierto producto o compuesto que se esté ahí aumentando su concentración. Bueno, el tener una derivación o una recirculación, pues podemos diluir esta corriente. Para controlar variables del proceso, como les digo, puede ser la temperatura, para que la cantidad de energía en forma de calor que se genere pues sea controlada, o la presión, y bueno, pues también nos pueden ayudar para controlar la circulación de un fluido de trabajo. Aquí como ejemplo tenemos una recirculación de bacterias donde se alimenta a un mezclador una cierta cantidad de bacterias. Imaginemos que puede ser la producción para pudiera ser producción de levadura. Entonces se mezcla o entra a una operación unitaria de mezclado. Esta corriente que sale del mezclador pasa al fermentador, donde hay producción de biomasa. En este fermentador pues sale la biomasa que se está produciendo a partir de la fermentación. Se sedimenta de tal modo que se obtiene un producto, pero también se hace recircular del sedimentador una corriente de bacterias, en este caso, con la finalidad de que, bueno, pues el producto salga con una mejor concentración. Los sistemas que podemos analizar en este caso, bueno, pues tenemos todo el proceso, está enumerado como el 1, el proceso global, donde tenemos la alimentación fresca y la salida del producto, donde la recirculación entra dentro de este ciclo, y entonces considerando también que en este proceso pues ocurre la reacción. También puede analizarse cada una de las operaciones unitarias por separado, el mezclado, el fermentador y el sedimentador. O bueno, pues también podríamos en algún caso agrupar estas operaciones dependiendo de lo que nos convenga. Y entonces, cuando tenemos reacciones químicas o bioquímicas, hay dos definiciones para las conversiones de los reactivos a productos, y una es la conversión total. La conversión total es cuando tenemos las entradas de reactivo del proceso, es decir, cuando nuestro límite, el límite del sistema es todo el proceso. Entonces, entran los reactivos al proceso menos la salida de los reactivos del proceso,
entre las entradas, considerando todo el proceso. Pero también hay una conversión que se le conoce como conversión en un paso. Y para esta solamente el límite, o vamos a estar analizando lo que sucede en el reactor o en el fermentador. Entonces, la conversión en un paso estará dada por las entradas del reactivos al reactor, menos las salidas de reactivos al reactor entre las entradas de los reactivos en el reactor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estas dos definiciones. Sin olvidar también que, bueno, pues hay esas definiciones de porcentaje de conversión, reactivo limitante, el reactivo en exceso, que ya los hemos manejado. Entonces vamos a realizar o a revisar un ejercicio para que pues veamos cómo aplicar estos conceptos. Nos dice, la plata metálica puede obtenerse de compuestos sulfurosos mediante calcinación hasta formar sulfatos, lixiviación con agua y precipitación con cobre. En el siguiente diagrama, el material que sale del segundo separador se encontró que contenía el 90% en peso de plata y 10% en peso de cobre. ¿Qué porcentaje en exceso de cobre se utilizó? Si la reacción tiene un grado de conversión del 75%, ¿qué porcentaje de recirculación con base en la alimentación al reactor del reactivo limitante se debe tener? Entonces, para contestar esto, pues vamos a recurrir a los balances de masa en sistemas reaccionantes y en estado estacionario. Bueno, también hay una indicación que nos da el ejercicio que consideremos que todo el sulfato de plata que no reacciona se recircula y el cobre no. Nos están planteando el proceso donde observamos que, bueno, pues tenemos en el reactor dos entradas, una entrada nombrada como C, que es donde va a entrar el cobre, una alimentación que viene dada por una sumatoria de la corriente A y la corriente R, que se está recirculando del primer separador. Tenemos entonces que la alimentación está entrando sulfato de plata, se hace pasar al reactor pues esta alimentación sumada de la corriente A más el sulfato de plata recirculado, que es lo que nos está indicando aquí en este separador. Después del reactor, lo que se produce se separa teniendo una corriente F donde sale el sulfato de cobre, se recircula el sulfato de plata que no está reaccionando y finalmente en el separador 2 se obtiene la corriente del producto H con un 10% de cobre y con un 90% de plata. Entonces, este es el proceso. Nos están dando la reacción química, donde el sulfato de plata con el cobre reacciona para dar sulfato de cobre más plata, que es el producto de interés en este caso. Entonces, tenemos que revisar que la reacción esté balanceada y pues vemos que ya está balanceada, ¿no? Tenemos dos platas aquí, dos platas de este lado, el azufre, el oxígeno, tenemos 4 moléculas y el cobre. Entonces, la reacción está balanceada. Entonces, como punto número 1, nuevamente hay que considerar que es en estado estacionario. Para todo el proceso, todos los flujos de entrada van a ser igual a los flujos de salida, así como lo observaron en los ejemplos de los bioprocesos. Ustedes observaron que en masa los flujos de entrada eran igual a los flujos de salida.
Los balances para cada componente que intervienen en la reacción, pues van a llevar el balance por especie molecular, entradas más generaciones, son iguales a las salidas más el consumo, y bueno, no hay acumulación porque estamos trabajando en estado estacionario. El ejercicio no nos da ningún flujo. Si observaron, no nos indica ningún flujo, entonces hay que establecer una base de cálculo para empezar a hacer los cálculos correspondientes y contestar lo que nos indica. Entonces, estamos estableciendo para la corriente del producto, en este caso que es H, y le vamos a dar una base de cálculo de 100 kilogramos por hora. Entonces, ya que estamos trabajando con masa, para que se cumpla que las entradas son iguales a las salidas, entonces la cantidad de las especies moleculares, pues las vamos a utilizar también en masa, y para ello, pues necesitamos conocer los pesos moleculares de cada una de las especies. Entonces, aquí se las estoy colocando: el peso molecular del sulfato de plata, para el cobre, el sulfato de cobre y la plata. A ver, revisen, jóvenes, por favor, si esto es correcto y me dicen. Nada más en un minutito, por favor. Ahorita regreso. Ay. ¿Qué pasó, Nene? No, ya dos muchachos estaban de... Vamos a poner ahí, ¿no? Ay, sí, ya se me durmió. Ya, espérate. ¿Y esa cosa que no se apaga? No. ¿Eh? Hasta que se acabe la batería. Pues sí. Oh, bueno. Ahorita. Ay. Se me durmió el brazo. Y está muy pesado. Qué maravillas, qué bueno que compramos esa cosa. Le encantan mis bebés. Sí. Bien, entonces, ¿ya lo revisaron, jóvenes? ¿Sí está bien? Sí, profe, también. Bueno, entonces aquí para la plata solamente estoy considerando el peso molecular de una molécula. Habría que involucrar también este coeficiente para tener el peso molecular completo. Pero eso lo vemos en los cálculos. Y entonces el ejercicio nos dice que tenemos una conversión del 75% del reactivo limitante. Ya no voy a hacer cálculos, puesto que nos está diciendo el mismo ejercicio, si lo recuerdan y si atendieron esta parte, donde dice que el cobre, o nos pregunta que calculemos cuánto cobre en exceso entra. Entonces, ya estamos dando por hecho que si solamente reacciona el sulfato de plata y el cobre entra en exceso, pues este es el reactivo limitante. Entonces, consideraremos que este 75% es del sulfato de plata. Aplicando la definición de porcentaje de conversión, recordemos que son los moles consumidos entre los moles alimentados por 100. ¿Cómo vamos a establecer estos moles consumidos? Bueno, pues aquí tenemos el punto 75 de fracción de conversión, o el 75%. No tenemos ni los moles consumidos ni los moles alimentados. Entonces vamos a establecer una relación de variables que nos da el ejercicio. Entonces, aquí tenemos que entra la alimentación. En este punto se mezcla la alimentación A con la recirculación R. Por lo tanto, los moles alimentados consistirán de la sumatoria de la corriente A más R. Eso es lo que se está consumiendo en el reactor, ¿de acuerdo?
perdón, lo que se está alimentando al reactor, la corriente A más R. Lo que se consume es el 75% de A más R. Entonces, por lo tanto, 0.75 de fracción por A más R serán los moles consumidos. Estos moles consumidos, pues los tendremos que expresar como kilogramos consumidos. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues lo vamos a hacer con las relaciones estequiométricas y los pesos moleculares. Entonces, ya que el 75% sí reacciona, el 25% restante es el que no reacciona o no se consume. Entonces, pues de ello vamos a saber que R es igual a 0.25 de A más R. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Porque es lo que no se está consumiendo. Entonces, ese 25% pues es este 0.25 de la corriente de alimentación. Ambas ecuaciones pues tienen esta incógnita de A más R. Entonces hay que establecer otras relaciones para que al final el sistema de ecuaciones pues nos permita conocer todas las variables. Para establecer ya la parte de las reacciones y analizar lo de cada especie molecular, lo vamos a considerar todo el proceso que tiene la reacción con una cajita negra en donde vemos qué se alimenta y qué sale de este proceso que involucra la reacción. Entonces, para cada una de las especies, pues vamos a tener las entradas más las generaciones, es igual a la salida más el consumo. Iniciamos entonces con el balance del primer reactivo, que es el sulfato de plata. Entonces, de aquí recordemos que la alimentación era de sulfato de plata, por lo tanto sí va a haber entradas. No va a haber generación, puesto que el sulfato de plata es el reactivo, no es el producto. La salida también va a ser igual a 0, puesto que el sulfato de plata todo se está recirculando. O sea, dentro del proceso hay una recirculación y entonces aquí en ninguna salida hay sulfato de plata, todo se está recirculando, por lo tanto no hay salida. Y sí hay consumo, puesto que es el reactivo. De tal modo que las entradas van a ser iguales a los consumos. Aquí me equivoqué. En lugar de ponerle igual, se me fue un más. Perdón, aquí es igual. Y entonces el término de consumo, o sea, la entrada va a ser igual al consumo y este consumo va a estar relacionado con lo del reactivo limitante y la estequiometría de la reacción. Entonces, este término de consumo es el que nosotros vamos a utilizar en los otros balances para relacionarlos estequiométricamente con las reacciones, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra ecuación nos dice que la entrada va a ser igual al consumo. El consumo está dado como 0.75 de A más R, que son los kilogramos de sulfato de plata consumidos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, aquí ya la entrada de aquí para conocer ya la entrada del sulfato de plata ya tenemos esta ecuación. Como en el problema la entrada está dada por la letra o la literal A, entonces simple y sencillamente pues vamos a poner esta A aquí, ¿no? Porque es la entrada. ¿Qué sería esta ecuación? A es igual a 0.75 de A más R, lo que ya habíamos establecido anteriormente. Pero bueno, pues esa va a ser la entrada. Ahora el balance para el cobre. Para el cobre tenemos que sí hay entrada, puesto que es lo que está entrando en la corriente número C al reactor, recuerden.
No tenemos generación, puesto que también el cobre es un reactivo, no es un producto. Si sale cobre en la corriente H, nos están diciendo que hay un 10% de cobre y el resto es plata. Entonces, sí sale cobre y sí se consume, puesto que es un reactivo. Entonces, el balance nos queda como la entrada va a ser igual a la salida más el consumo, de lo cual no conocemos la entrada, tampoco conocemos la salida y hay que relacionar, no, perdón, la salida sí la conocemos y el consumo pues lo vamos a relacionar con el reactivo limitante. Entonces, hay que calcular la entrada. La salida corresponde al 10% en la corriente H, entonces habíamos establecido la base de cálculo en H de 100 kilogramos. El 10% pues son 10 kilogramos por hora de cobre que están saliendo del proceso, más todo este término de consumo, y el consumo pues tomo la relación del sulfato de plata consumido, que es 0.75 de A más R, que son los kilogramos de sulfato de plata que se consumen, y la relación estequiométrica a partir de los pesos moleculares. Tenemos que 311.8 kilogramos de sulfato de plata que se consumen 63.5 kilogramos de cobre. Esto es 1:1, es un 4, perdón. Entonces, la relación que estamos haciendo es por estequiometría, es con los pesos moleculares y obviamente pues los coeficientes estequiométricos. Entonces, la relación que teníamos era 1:1 para los reactivos. De tal modo que, bueno, pues esta expresión me queda como las entradas es igual a 10 kilogramos por hora más 0.153 por A más R. A ver, verifíquenlo, jóvenes, 0.75 por 63.5 entre 311.8. Sí me da lo mismo. Ok, entonces nos dan estos 0.153 y expresada la reacción, bueno, más bien la ecuación en términos de lo que nos marca el problema. Esta entrada es C, esta entrada de cobre es la corriente número C. Entonces esto es, por lo tanto, C es igual a 10 más 0.153 de A más R. Y entonces, a ver, jóvenes, para el balance del sulfato de cobre. Para el sulfato de cobre tenemos que la entrada es igual a 0, que la generación sí se considera, así como la salida, y no hay consumo. Sí, no hay entradas, entonces porque el sulfato de cobre es el producto que sí se va a generar, que sí va a salir y que no se consume. De tal modo que la salida va a ser igual a la generación. El término de generación nuevamente es todo este término y pues a partir de la generación podemos calcular la salida. Entonces tenemos 0.75 por A más R kilogramos del sulfato de plata, que es el reactivo limitante, consumidos por la estequiometría de la reacción. Nos dice que por cada 311.8 kilogramos de sulfato de plata que se consumen, se generan 159.5 kilogramos de sulfato de cobre generados. Ay, aquí también tengo ese error que hay que corregir. ¿De acuerdo? Entonces se generan 159.5 kilogramos de sulfato de cobre. Haciendo la operación, nos queda 0.384
por A más R. Por lo tanto, bueno, pues con las literales del ejercicio, la corriente F es igual a 0.384 D por A más R. Y ya tenemos el balance para el sulfato de cobre. ¿Alguien quiere hacer el balance para la plata? Que nos lo ponga ahí en la pantalla. Les pongo la ¿cómo se llama? El diagramita, o si lo copiaron o no lo copiaron. Yo no lo terminé de copiar, profe. ¿No lo terminaron de copiar? No, profesora, yo tampoco. A ver, entonces se los voy a poner para que lo copien, pero. Maestra, ya quedan 10 minutos. ¿Quedan 10 minutos? Sí. A ver, espérenme. Entonces vamos a hacer algo. En esos 10 minutos les pongo el diagrama para que lo copien. Y es que si no lo hacen ustedes y yo hablo y hablo, realmente no sé si me están entendiendo. Entonces, mejor ustedes lo acaban y entonces ahí me doy cuenta si vamos bien o no. Ahí está, a ver, entonces. Copien el diagramita, los datos importantes. No se olviden que pusimos una base de cálculo de H igual a 100. Y bueno, pues aquí está la reacción. Mis, quedaría generación es igual a salida, ¿verdad? Porque la plata en la otra está como AG2SO4 y no como AG. Sí, porque la plata solita es el producto y el sulfato de plata es un compuesto diferente. Ah, ok, mis, gracias. De nada. ¿Listo, jóvenes? ¿Puedo quitarlo? Sí, profe. Para ponerles, ¿qué más les pongo? ¿Los pesos moleculares o ustedes los sacan? A ver, ahí están los pesos moleculares. ¿Listo? ¿Quién nos comparte un Word para que siga haciendo el cálculo? Entonces, lo que nos está preguntando es el porcentaje de exceso de cobre. Esto fue un atraco sin pistola. Y el porcentaje de recirculación
con base a la alimentación, es decir, entre el 100% de alimentación, qué porcentaje se está recirculando. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita ya establecimos los balances para todas las especies, solamente falta para la plata y ya, ¿verdad? Falta para la plata y contestar las preguntas. A ver, entonces, ¿puedo dejar de compartir y alguien se anima? O de a dedazo, jóvenes. De a dedazo. A ver, vamos a ver, ¿quién no ha participado durante este segundo departamental? ¿Está Caballero Luna Carla? Sí, pero es que estoy en el teléfono, entonces no puedo. No se puede. Está, ¿quién más no tiene participaciones? Rojas García Monse. Sí, profesora. ¿Tú sí puedes compartir? Creo que sí, estoy en el teléfono, pero voy a ver si puedo. Pero tienes que hacer cálculos. O sea, tienes que hacer la, ¿cómo se llama? Ahí ponerle las ecuaciones. ¿Sí puedes? Creo que no, ¿sí? O a menos que puedas hacer, no sé, un Jamboard y ahí que puedas escribirlo, pero creo que no. A ver, ¿quién más no tiene participaciones? Mireya está. Mireya Bermeo. ¿No? Yo estoy, profesora. ¿Y tú puedes compartir un Word y hacer las operaciones? Me parece que sí. ¿Sí? A ver, Mireya. Entonces voy a dejar de compartir. Sí le tomaste, bueno, ustedes tienen ahí el ¿cómo se llama? La imagen, pero mire, ya no sé si capturaste la pantalla. No, pero ahorita saco la imagen de la página. No, mejor te la pongo porque ya se las oculté para que hagan el cálculo. A ver, espera. Sí, porque si no van a copiar y no voy a saber si están entendiendo o no. A ver ahí. ¿Listo? Sí, ya. Listo. Entonces, esa imagen la pones en el Word para que nos vayamos viendo. ¿Sale? Ya se está compartiendo mi ventana. Sí, ya. Ya, a ver, entonces nos quedamos en el balance de la plata.
Ya se va a acabar la sesión, ¿verdad? También. ¿Cuánto nos queda? En menos de un minuto. Ay, entonces vamos a desconectarnos y ahorita les mando el otro link. Listo, ya está Mireya por aquí. Ya se arrepintió y ya no se metió. Sí me dan ganas, pero aquí estoy. No los oigo, ¿por qué no los oigo? Mami, ¿ahora qué hago? ¿Ustedes sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Ah, sí. Bueno, según yo ya se deben estar cociendo, papá. Sí, nada más es poner la ollita con los chícharos. Sí. Se están desinfectando. No, se están cociendo. Listo, a ver, entonces, Ay, no. Ya, vamos a... para la plata. Bueno, ahí vas a poner la reacción, supongo. Así. Bueno, ahorita voy a ponerme ya mi ropa. ¿Te guapo? Ok, no.
Listo, a ver, entonces, Mireya. Para la plata, ¿cuál sería el balance? ¿Sería generación igual a la salida? Ajá, generación igual a la salida. ¿Por qué, Carolina? Porque al ser un producto no existe una entrada ni consumo y no, pues no se encuentra en exceso en este caso. Está exactamente muy bien. Entonces, sí, Mireya, a ver, ponle entonces ahí. Que la generación va a ser igual a la salida de plata. Muy bien. Y entonces, a ver, Mireya, lo que tenemos que hacer es expresar la salida a partir de la generación. ¿Cómo lo hacemos? Serían los moles consumidos que se calculó del reactivo limitante, pero no recuerdo cuál era la cantidad, profe. Y eso Tenemos la por expresión, ¿no? Todavía no tenemos cálculo, solamente tenemos la expresión. La expresión de 0.75 por A más R. O sea, esa expresión, porque todavía no conocemos ni A ni R. Entonces habíamos dicho que los moles consumidos eran bueno, la fracción de conversión era el 75%, pero como no conocemos la alimentación A más R, por eso queda la expresión así. Entonces, esos son los moles consumidos o kilogramos consumidos en nuestro caso porque estamos utilizando masa. Ajá, entonces 0.75 por A más R, pero ahí ponle el paréntesis en A más R porque es toda esa alimentación. Ajá. Y entonces esos van a ser los kilogramos de sulfato de plata que se consumen. ¿Sí? Sí, profe. No, mire, ya eso no va a ser igual a A. Ahí esos van a ser 0.75 por A más R, pero esos van a ser los kilogramos de sulfato de plata consumidos. O sea, esa fue la expresión del reactivo limitante. De arriba, ¿no? Profa, entonces todavía faltaría por multiplicar por la relación de los pesos moleculares. Así es, así es. Porque ahorita nada más, o sea, el balance de plata, esa expresión que tenemos ahí son los kilogramos de sulfato de plata consumidos. Como estamos haciendo el balance para plata, entonces vamos a utilizar la estequiometría de la plata con relación al sulfato de plata. ¿Sí? Ah, ok. Donde Sí, tenemos
que por cada sulfato de plata, como coeficiente, es 1 por cada 2 de plata que se producen. A ver, mire, y entonces ahí ponle que esos son kilogramos de sulfato de plata consumidos. Ajá. Y entonces, ¿qué nos dice la relación estequiométrica? ¿Quién le dice? Que hay 2 moles de plata con su peso molecular de Exactamente. 107.9. Eso en relación con un mol de sulfato de plata Ajá. por los 311.8 Muy bien. peso molecular. Muy bien, Karen. Y entonces ya de ahí vamos a conocer eso. Ahora sí, todo eso que es la generación de plata va a ser igual a la salida. Ahí en esa expresión te falta ponerle igual a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, esa salida, ¿conocemos esa salida o no? La salida de plata. Vean el diagrama. ¿Es el 90%? Es el 90%, pero como pusimos de base de cálculo H igual a 100 kilogramos, entonces ¿cuánto sale de plata? Los 0.519. ¿Cómo? No, 90, así como le está poniendo, 90 kilogramos. Wow, ya le estás dando, ¿qué? El resultado de lo de arriba. Ah, ya. 90 es igual, ajá, a punto 519 de A más R. Y entonces de ahí, de esa expresión, pues ya podemos conocer cuánto vale A más R. Y A más R es la alimentación. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Entonces ya calculó Mireya que son 173.41 kilogramos por hora de alimentación. Ahora, ¿cómo podemos conocer el valor de A y de R? Teníamos en el ejercicio el 25% restante, ¿no? Nos decía que, bueno, analizamos que si el 75% por A más R era lo consumido, entonces el 25% restante era lo que no se consumía. Y R llevaba esa relación, ¿no? R era igual a 0.25 por A más R. R es igual a 0.25 por A más R. Sí, eso lo vimos al inicio del ejercicio. Que es lo que no estaba reaccionando, y nos decía el ejercicio,
Lo que no reacciona de sulfato de plata se recircula. Entonces, esa es la expresión. El 75% se está reaccionando, entonces el 25% de A más R no reacciona, por lo tanto es esa corriente R. Y entonces ya de ahí podemos conocer R. A ver cuánto le da. Está Loyola Jiménez Nadia. Sí, estoy. A ver cuánto da R. Daría 43.353. Muy bien. A ver, entonces ahí ponle, Nadia, por favor. Digo, Mireya, por favor. Que R vale 43.356. 53. Ah, 53. Ajá. Kilogramos por hora, ¿no? Sí. Y entonces recuerdan que cada una de las expresiones de los balances estaban referidos a ese valor de A más R. O sea, el balance para calcular la alimentación teníamos A igual a 0.75 por A más R. Y entonces ya ahí podemos calcular la alimentación de A. A ver, entonces, ¿cuáles eran las expresiones? Te las digo. A es igual A mayúscula. A es igual a 0.75 por A más R. C ¿Por a qué, perdón? por A más R. Todo es A más R. Luego C, la corriente C es igual a 10 más 0.53 por A más R. Ajá. A ver, entonces, Murguía, Cintia, ¿cuánto le da A? Apenas lo voy a calcular. Sí, calcúlelo y díganos cuánto le da. ¿Y cuánto nos da C? A ver, Rojas García Monse, ¿cuánto le da C? A sería 130.057. Bueno, no sé si lo hice bien, pero resté lo que era la suma de A más R menos lo que vale a R. Sí, o multiplicar los 173 que vale A más R por el, ¿cómo se llama? Por los .153. Digo, no es cierto, los .75 por lo que valía A más R, que se calculó de cuánto, de 173.41, dice ahí, les debe dar lo mismo.
Entonces, ¿cuánto te dio? 130.057. Ajá. ¿Y cuánto te dio Monse de C? Monse, ¿sí me escuchaste? No sé si no me escucha. Ya te escucho. Me dio... ¡Ah, no! Se borró mi calculadora. Bueno, creo que era 101.30. No. 101.90. ¿De C? Pero C son 10 más punto 50, más punto 153. Ah, es que dice punto 53. Son punto 153. Por A más R. 101.90. ¿Cuánto? 101.90. No. Sí, sumé 0.53 más 10 y lo A mí me multipliqué dio por 36.50. 173.41. Me dio 30. 36. A mí me dio 36.53. Así es, 36.53. Es que primero se hace la multiplicación y ya al último le sumamos los 10, ¿no? Así es. Así es. Ramos, ¿verdad? Me dijo y Cintia. Ramos, ¿dónde estás, Ramos? ¿Qué equipo eres? Ah, ya te vi en el primero. Ajá, 36.53. A ver, chécalo por ahí, Karen. A lo mejor estás haciendo algo mal. Entonces, ya tenemos la alimentación, ya tenemos todos los datos necesarios para calcular el porcentaje de exceso de cobre. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el porcentaje de exceso? A ver, Carla Caballero. ¿Sigue con nosotros? Si quiere, yo le digo. ¿Lo puedo decir, profesora? A ver, ¿quién no ha participado? Gif, a ver, adelante, Aiden. Dijo la fracción en exceso, ¿verdad? Sí. Sí, son los moles alimentados menos los moles estequiométricos entre los moles estequiométricos. Muy bien. A ver, entonces de ahí vamos a calcular el porcentaje de exceso. Los moles, en este caso, bueno, pues vamos a calcular los moles alimentados a partir de lo que se alimentó de cobre, que son los 36.53, ¿no? Son los moles alimentados menos moles estequiométricos entre moles estequiométricos. ¿Cómo calculamos los moles alimentados? Tenemos 36.53 kilogramos. Sería esto por los moles estequiométricos más los moles estequiométricos. ¿Más los moles estequiométricos? No. Para obtener moles alimentados. Los moles alimentados sí los tenemos a partir de los kilogramos alimentados. Ah, entonces preguntó cómo se calculan los moles estequiométricos. Es que no tenemos, en realidad no tenemos los moles alimentados, tenemos los kilogramos alimentados.
Entonces nada más con el peso molecular. Sí, solo con el peso molecular, exactamente. Entonces, a ver, calcúlenlos. ¿Cuánto les da? Ahí son moles estequiométricos, Mireya, por favor. Sí, gracias. A ver, entonces, ¿cuánto les da? Está bien, gracias. Ya nos dieron las 4, jóvenes. ¿Lo hacen? Y lo revisamos la siguiente sesión. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bueno, entonces hay que calcular el porcentaje en exceso. Para ello vean cuáles son los moles alimentados, los moles estequiométricos y hacen la relación de la cantidad que se recircula, ¿sale? Ok, profesora. Listo. Bueno, jóvenes, cuídense. Cualquier duda me avisan y que tengan buen provecho. Gracias, profe, igualmente. Gracias igualmente, maestra. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde. profesora. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego.